Buenos días, Andrés. Sí, le escucho bien. No, pues no, ese es el malo y el feo. Soy Eduardo, ministro. Eduardo, mi querido ministro, gusto de saludarlo. Hace un momento le mandó un abrazo, estaba con nosotros René Ortiz, lo entrevistamos hoy día y le mandó un abrazo. Me dijo que lo salude, así que le transmito los saludos. Segundo, comentarle que es el santo del abogado Ramiro Cepeda. Lo estábamos celebrando hace un ratito, por eso el hombre cumple T5. No decimos nada más. 48 más IVA, dijo, ¿no? 48 más IVA. Así que bueno, con estos dos comentarios, ayer entrevistamos a dos, tuvimos dos personas, a Eduardo Salgado y al señor Ortiz, Raúl Ortiz, Fernando. Y yo le decía algo que hemos conversado con usted mucho tiempo, que es el tema del gas. Y que usted me lo dijo el año pasado antes de ser ministro y luego después, que era importante, aparte de la importación, la explotación, porque hay versiones, hay gente, no la tengo claro quién es, capaz usted la pueda determinar, que creen que el gas, que no somos un país gasífero. Sin embargo, y me pone la lámina por favor Charlie, hace unos 2 meses el gerente de Petroecuador de entonces pone esta lámina donde indica que hay 5 potenciales campos que hay que perforar primero para comprobar con reservas de hasta 2 trillones, 2 trillones cúbicos de gas. Esto representaría hasta 4 amistades. ¿Cómo lo ve? ¿Qué dice usted, mi querido Fernando? ¿Qué me puede decir al tema? Por favor, adelante. Mire, Eduardo, lo que usted ha dicho es la verdad hasta el momento. Producimos 500,000 barriles por día de petróleo crudo y un equivalente de 5 o 6 mil barriles por día de gas. Es decir, el gas es una producción, una centésima parte del petróleo. El Ecuador ha encontrado petróleo y no ha encontrado gas. Hay el campo Amistad, donde los técnicos dicen que puede haber mucho, otros que puede haber menos, pero no importa. Vamos a sacar en licitación este campo en los próximos días. ¿Por qué nos hemos demorado? Porque el gobierno, que tiene una vocación ambientalista, trazó una franja de 8 millas que recorre el perfil costero del país, en la cual pues hay restricciones para actividades extractivas. Sin embargo, el presidente de la República, junto con el ministro antes Manrique, hoy el ministro Dávalo, van a hacer una excepción. Como el gas es un producto limpio, ¿verdad? No es el contaminante como es el petróleo, van a permitir hacer una excepción en el campo Amistad y lo vamos a sacar a licitación para que se perforen nuevos pozos y se pueda encontrar más gas. Y yo soy optimista. Lo que quiero resaltar es que esta vez lo vamos a hacer a cargo y riesgo del sector privado. En tiempo del presidente Correa, esta idea existía y se perforaron más pozos en el campo Amistad. Pero ¿qué pasó? La perforación en tierra, usted necesita un taladro que lo mueve por carretera y cuesta algo, ¿verdad? La perforación en mar, usted necesita unas verdaderas islas flotantes que cuestan una fortuna. En la administración de Correa se contrató una de estas plataformas que estaba en Egipto y debía venir al Ecuador. Se dañó en la mitad del océano. Qué bárbaro. Y el contratista mandó otra plataforma mucho más chiquita, en vez de esta grande que se dañó, llegó al Golfo de Guayaquil, al campo Amistad, y no llegaba a la profundidad donde el gas estaba acumulado. ¿Sabe cuánto se gastaron, Eduardo? ¿Cuánto? 500 millones de Qué dólares. barbaridad. Botaron a la basura ese dinero. Bien. Hoy vamos a hacer que sea una empresa privada la que perfore Eso, a su... eso.
Que no le cuesta al Estado, Fernando. Exactamente, que no haya riesgo. Bien, ya la semana pasada el presidente de la República le dispuso al Ministerio de Ambiente que esta faja donde esté el campo Amistad se la exima de esta protección. No es que vamos a destruirla, sino que como el gas es un producto más limpio que el petróleo, es permisible. Así es que yo diría que hasta el próximo mes sacamos esa licitación. Hay compañías interesadas, porque también recordemos, el gas era un producto muy barato. Hoy ha tomado mucha importancia por la geopolítica. El gas que venía de Rusia a Europa está prohibido, entonces Europa es un gran consumidor, va gas de los Estados Unidos, y eso ha hecho que el precio suba. Entonces ya es atractivo para las compañías el encontrar gas y comercializarlo. Así es que esperemos que si se firme el contrato, digo usted, julio de este año, para fines de año ya venga esta plataforma, se perforen pozos y en el año 2024 ojalá se encuentre un buen yacimiento y el país se beneficie de ese gas. Qué bueno, Fernando. Celebro mucho lo que usted me dice, me alegra. La misma pregunta que conversamos hace un momento con René Ortiz, lo escuché el otro día y lo vi, y decía usted que se van 7.000 millones de dólares en importación de derivados del petróleo. Y esto genera, pues son 7.000 millones, es 7 puntos de PIB, es onerosísimo y hartísimo. Y el problema es que todavía no se termina de determinar, y perdóneme porque he hecho una redundancia, todavía no se determina, digámoslo así, cuál es el mecanismo, sobre todo en las provincias que están fronterizas a Colombia y a Perú, donde el contrabando zumba. ¿Qué se le ocurre? René me decía hace un momento la cédula de identidad, la placa del carro, pero todavía no se determina y esto es algo que genera una pérdida más que cualquier otra cosa para el país, mi querido Fernando. Mira, Andrés, usted trae un tema muy doloroso para el país, uso esta palabra. El año pasado se nos fueron 7.600 millones de dólares en importaciones de combustible. El año 2021 habían sido apenas 4.500 millones. Tomando en cuenta el consumo de diésel de enero del 2022 a enero del 2023, ha subido en un 25% el consumo de diésel. La economía apenas ha crecido en un 3%. Es anormal bajo todo punto de vista este crecimiento excesivo. ¿Cuál es la causa? No se necesita ser un científico nuclear para darse cuenta. Es la diferencia de precios con los países vecinos. En Colombia y Perú hay precios internacionales para el diésel que están alrededor de $4 el galón. Aquí lo vendemos a unos 75. Por más leyes que pongamos, por más ejército, por más policía, no se puede controlar, porque cualquiera es un país libre, cualquiera compra diésel y lo lleva a la frontera, ¿no? Así es que la solución integral es la que René Ortiz planteó en su tiempo, ¿verdad? Ir hacia precios internacionales de los combustibles, pero aquellos sectores de la economía que no puedan pagar el precio internacional, que se les dé un subsidio, pero que se focalice el subsidio. No puede ser revisto Porsche Cayenne, carros que valen, ¿qué? $120,000. Son a diésel, comprando diésel a 1.75 el galón, por favor. No podemos subsidiar al rico, ¿verdad? Pero sí al que tenga un tractor, al taxista, al bucero. Entonces, lamentablemente, estas mesas de diálogo entre el gobierno y el sector indígena, quien propició la suspensión de este sistema de bandas hacia precios internacionales, no se están reuniendo.
La CONAIE ya abandonó el diálogo con el gobierno, ya está todo preparado, el Ministerio de Obras Públicas que maneja este tema tiene listo, con ayuda de nuestros técnicos, un esquema de decir muy bien, el que no puede pagar le demos un subsidio, pero al que sí puede pagar, y para evitar el contrabando pongamos el precio internacional al resto de los combustibles. Lamentablemente, repito, la CONAIE, que el señor Isa ha dicho, ya no vuelvo a las mesas, y las mesas se han desintegrado. Yo les invito cordialmente, por bien del país, no se puede seguir con este desangre de divisas, que lleguemos a un acuerdo en la focalización. Ya hay unas ideas generales. Si usted tiene un ingreso por encima de tal nivel, no merece subsidio. Si usted tiene 2 o 3 automóviles, tampoco merece subsidio. Hay líneas generales de quiénes merecen y quiénes no, pero se han suspendido. Ojalá los señores indígenas vuelvan a la mesa de negociaciones y en pocas semanas podemos tener los precios diferenciados. Al que no puede pagar, que pague el precio bajo; al que sí puede, el precio internacional. Y así evitaremos muchísimo el contrabando. Ministro, muy clara su explicación en el tema. Ahora, si bien es cierto, el combustible, que es el diésel, que aparte de estar subsidiado, ser un alto costo para el Estado y para la población ecuatoriana, es contaminante. Y aquí viene justamente la reflexión del Ecuador, sobre todo para la visión a futuro. Debemos reemplazar ese combustible fósil y tratar de ponerlo en el gas. Y el gas es la única salida. Si nuestros vecinos, Colombia y Perú, están explotando más de 1.400 millones de galones de gas, es imposible que en el Ecuador o en la costa no existan estos yacimientos de gas. Es, por lo tanto, importantísimo y sumamente urgente tratar de explotar el gas en el Golfo. Y esto, más allá del retraso que usted bien nos explica, ayer hablábamos con Raúl Ortiz y con Eduardo Salgado, y una de las cosas que se hablaba era que justamente no había la visión continua, porque los funcionarios eran cambiados cada 6 meses. Esperemos pues que ahora, con el nuevo gerente y con la nueva visión, permitan justamente esa explotación. No sé si hay algo que acotar al tema y cuánto tiempo puede tardarse justamente el reemplazo del diésel hacia el gas. Sí, el mundo está yendo, ¿verdad?, hacia el gas natural, y dejando el diésel y la gasolina, que usted muy bien menciona, son contaminantes. El problema es que no hemos encontrado cantidades suficientes de gas en el país, gas natural del que brota de la tierra, para este reemplazo. También tenemos la idea de que se pueda importar gas natural. En el mundo, especialmente en los Estados Unidos, hay una gran cantidad de gas. Estados Unidos iba a ser importador de gas. De pronto descubrieron shale oil, el esquisto, que produce más gas que petróleo, y Estados Unidos hoy es un exportador de gas. Estamos relativamente cerca de los Estados Unidos. Se puede importar gas, por lo menos hasta encontrarlo en las costas del país. Hemos dictado las regulaciones para que la empresa privada desarrolle este nuevo combustible, que no lo haga el Estado. Ya Petroecuador ha manejado 50 años en los combustibles. Lo puede hacer muy bien la empresa privada. Usted ve las gasolineras, aquí hay distribuidores, comercializadores con mucha experiencia. Así es que les hemos pedido que ellos desarrollen el mercado del gas en el país. También un problema del consumo de diésel, no solo es el contrabando, quizás también debo mencionar la sequía. Durante los meses anteriores tuvimos un periodo muy seco. Las plantas hidroeléctricas, que generan el 90% de la electricidad, no tuvieron esa capacidad y bajó al 60%. Entonces hubo que suplir la energía que no salía de las plantas hidroeléctricas con energía térmica. Y lamentablemente tenemos plantas antiguas que hubo que volverlas a utilizar, que
se mueven con diésel. Eso también fue un incremento del consumo de diésel. Pero estoy de acuerdo con usted, hay que ir al gas natural. Colombia tiene grandes cantidades de gas, exporta gas. El Perú tiene el famoso yacimiento de Camisea en el Cusco. El Perú ha sufrido una transformación energética. Hoy se mueven a gas los automóviles porque es posible utilizar el gas como combustible en vez de la gasolina. Pero el Ecuador, como no hemos encontrado y todavía no desarrollamos la importación, estamos en esa etapa de transición, pero debemos ir al gas y olvidarnos de la gasolina y del diésel, a bajarlos a la mayor cantidad posible, porque como usted dice, son contaminantes. Aunque hoy estamos trayendo diésel de alta calidad, antes tenía 40.000 partes, 10.000 partes por millón de azufre, tienen 20, 30, nos cuesta más, por supuesto, pero el gas es el futuro de la mezcla energética. Más aún, ministro, si es que hablamos de que obviamente los 7.000 millones que vienen en combustibles importados realmente es un costo muy alto para el Ecuador. Ahora, si bien es cierto, el reemplazarlo por gas va a tomar su tiempo y hay una espada de Damocles que la producción pues justamente no va a durar para siempre, sino ayer se decía que entre 6 y 7 años que teníamos petróleo para eso, porque no hay inversión en explotación, ni siquiera en el Golfo, ni en la parte interna de la Amazonía, por el sinnúmero de problemas que hay. Lo que sí es cierto es que es urgente reemplazarlo. Ahora bien, si se dedican 7.000 millones de dólares para esa focalización, o mejor dicho, en comprar combustibles, ¿por qué no pensamos en reemplazar los vehículos de transporte público, por ejemplo, que son un problema porque la gente tiene que pagar un pasaje muy alto y que utilizan diésel, cambiarlo justamente hacia o gas o vehículos eléctricos, que un vehículo eléctrico está entre 250.000 a 400.000 dólares. Creo que en vez de darle a los transportistas un subsidio o focalizarlo, sería cambiar en las unidades. Es una idea, no sé qué le parece a usted. Sí, y en muchas partes del mundo se está sucediendo eso, ¿verdad? Para el transporte público se están prefiriendo vehículos eléctricos y también, por supuesto, vehículos a gas. El problema es que todavía no hay una producción masiva de estos vehículos movidos pesados, tanto a gas como electricidad, entonces todavía son caras las unidades, pero en eso estamos. Ya la empresa eléctrica Quito y en Guayaquil le oí a la señora alcalde que están poniendo electrolineras. Se bajaron los impuestos para los vehículos eléctricos, aunque aún así siguen siendo caros. El otro día vinieron los señores taxistas, ¿no? Y nos les dijimos, pásense, cambien la flota a vehículos eléctricos. Pero ministro, es cuestión de economía, ¿verdad? Un vehículo Hyundai o alguna marca asiática, china, cuesta sin aranceles 5 o 6 mil dólares. Un vehículo eléctrico cuesta 12, 13 mil dólares. No tenemos el dinero, ¿no? Así es que estamos, pero ya en el mundo están bajando el costo de los vehículos eléctricos, la batería, que era lo más caro, el litio, que era un mineral que se usa en las baterías, que era muy escaso y muy caro, ya se está encontrando en cantidades muy grandes en Chile, en Bolivia, en Argentina, en Asia. Así es que están bajando los vehículos. Créame que le estamos dando toda facilidad para que exista el cambio de vehículos y olvidarnos del diésel, que es contaminante, de la gasolina, que es contaminante y que nos cuesta una fortuna el importar. De los 7.600 millones que gastamos el año pasado, la mitad, 3.800 son subsidios, es más que el presupuesto de la salud, ¿verdad? Así es que estamos muy conscientes, pero la transición energética no es de un día para otro, toma su tiempo, pero estamos absolutamente viendo la necesidad. Hay que cambiar el tipo de vehículos, el combustible que usan.
Paso a Luisa Delgadillo, que se integra a la mesa de diálogo. Así que buenos días, Luisa, y adelante con la entrevista. Muchas gracias, Jaime, querido. Ministro, qué gusto saludarlo. Durante décadas, desde que yo recuerdo, al menos se ha mantenido el subsidio al gas de uso doméstico. En algún momento, y el que se me viene más a la memoria, cuando Abdalá Bucaram Ortiz fue presidente por 6 meses, muchos dicen que el pretender eliminar ese subsidio fue el que a vida cuenta le costó, entre otras cosas, otros señalan que era su forma un poco folclórica y alegre de gobernar, la que le habría costado el puesto, el anunciar que se iba a eliminar. ¿Cuánto es lo que gasta el Estado ecuatoriano, de las cifras que ustedes manejan y que seguramente están debidamente actualizadas, en mantener ese subsidio al gas del uso doméstico? ¿Cuánto le cuesta al Estado? Y si en algún momento, más allá de que para muchos pudiera ser considerado una medida antipopular, ¿habrían estimado ustedes eliminar ese subsidio o incluirlo dentro del tema de la focalización para evitar que el subsidio favorezca a quienes se sacan el gas de uso doméstico por las fronteras, a Perú, a Colombia, o en el peor de los casos, ese subsidio beneficie a quienes en realidad no lo necesitan? ¿Cómo está, doña Luisa? Qué gusto de verle. Mire, le pongo en términos redondos, el año pasado los subsidios fueron 4,000 millones, 2,000 millones el diésel, 1,000 millones las gasolinas y 1,000 millones el gas, o sea, es una cuarta parte de los subsidios. Una bombona de gas se vende unos 50, por mayor debería venderse en $15. Realmente el subsidio es grande, pero eso sí vemos con cierto valor social, ¿verdad? Porque la gente especialmente humilde que antes cocinaba con leña y depredaba los bosques, hoy usa el gas. Se va al Perú, se va a Colombia. Alguien me decía el otro día que en Cali encontró bombonas, cilindros de gas ecuatoriano. Bueno, pero políticamente usted lo ha narrado muy bien, es muy sensible este tema. Quizás los ecuatorianos creen que es un derecho por ser petroleros el tener el gas subsidiado. No se está pensando. El diésel sí, la gasolina sí, pero el gas quisiéramos dejarlo. A veces baja el precio, sube el precio, pero alrededor de 1,000 millones nos costó el año pasado. Pero repito, es el combustible que menos duele el subsidio, porque usted va a un hogar humilde y no tienen automóvil, ¿verdad? Pero sí tienen una cocina a gas. Así es que, por consideraciones sociales, creo que eso no estamos pensando topar el subsidio del gas. Interesante. Ministro, tengo otra inquietud. Oiga, el tema de las tarifas de la energía eléctrica que pagamos los ecuatorianos, corríjame si yo estoy equivocada, porque valga bien la pena la aclaración. ¿Se paga lo mismo, el mismo tipo de tarifa en todo el Ecuador? Es decir, ¿se paga lo mismo en la costa que en la sierra? ¿O hay alguna diferenciación y esta en qué y por qué consiste? Le pregunto esto porque, pues, mucho se ha dicho y trascendió durante la década de la Revolución Ciudadana y su gobierno, que pues con las construcciones de estas megaobras de las centrales hidroeléctricas, óigame, yo estaba recontra que contenta, porque al igual que muchos otros ecuatorianos decíamos, por fin vamos a pagar una tarifa justa y que no constituya un peso, oiga, muy grande a la economía de los ecuatorianos, sobre todo quienes, por ejemplo, aquí en Guayaquil vivimos en avenidas o corredores comerciales, en donde, aparte de que, y perdónenme que se lo diga, el servicio es bastante deficiente, cada vez y cuando, al menos en el sector donde yo vivo, en Urdesa Central, óigame, yo pestañeo y se va la luz y demora horas de horas, se dañan electrodomésticos y vea, nadie responde por ello.
Pero lo peor viene cuando llega la planilla, porque por estar en un corredor comercial la tarifa es mucho más alta, aunque allí también habitamos familias en ese sector. ¿Qué hay con el tema de las tarifas? ¿Es posible una revisión? Porque pues todo apunta a indicar que fue una utopía, aquello de que por esas grandes obras íbamos a tener, óigame, una tarifa de regalo. Pero en la práctica vemos que no ha sido así. Por el contrario, esta sube, sube y sube y no hay quien la detenga. Sí, es un tema delicado, pero quiero decirle que es a nivel nacional la misma tarifa, sino que por supuesto en la costa hay un mayor consumo por el aire acondicionado, ¿verdad? Aquí en la sierra no necesitamos el aire acondicionado. Estos días necesitaríamos más bien calefacción porque está helado Quito, pero no están las casas hechas para eso. Es la misma tarifa. En el fondo, si usted compara con países vecinos, la tarifa ecuatoriana es razonable, inclusive menor que en otros países. Usted lo anota bien, se hicieron grandes plantas que de haberse hecho bien, quizás la tarifa podía haber bajado, pero lo hicieron mal. El Coca-Cola Sinclair, que costó 3.200 millones, más 1.000 la línea, más de 4.000 millones, se la hizo para 1.500 megavatios. No hay agua y produce solo la mitad. Le pongo un ejemplo, hay una planta que se llama Mandariacu, que en el río Guayabamba, que es de 100 megavatios. Costó 360 millones de dólares en tiempo del presidente Correa. Yo visité una planta igual de 100 megavatios, hecha por el grupo de La Favorita, costó 100 millones de dólares. Entonces, hubo un derroche y una corrupción. Ahí está la fiscalía investigando a coimas en el Coca-Cola Sinclair. Errores que hay que pagarlos, se botó la plata, ¿no? Además, se concentró la inversión en generación, pero la distribución se ha descuidado. Estoy consciente, hoy se están haciendo obras en subestaciones en Guayaquil, como hay un consumo intenso, ¿verdad?, en la zona industrial de Daule especialmente, no se han modernizado las instalaciones, así es que la tarifa se va a mantener así, inclusive si usted le toma globalmente, porque, por ejemplo, el capital que se invirtió en estas obras de generación no se lo aplica en la tarifa, solo se toma los costos del combustible y de la operación. Así es que quizás no bajar las tarifas, pero sí una mayor inversión en mejoramiento de las redes y de las subestaciones. Esto es esencial, no es solo en Guayaquil, aquí también en Quito tenemos apagones. Es intolerable, ¿verdad? Maquinarias en fábricas, en comercios de altísima precisión que se desequilibran con un apagón. Así es que el sector eléctrico hay que concentrarse también en la distribución, en el mejoramiento de la infraestructura y la generación, porque cada año incrementa el consumo y se necesitan unos 150, 180 megavatios cada año nuevos, que lo haga la empresa privada. En eso estamos, el Estado que se dedique a mejorar las líneas, a mejorar las subestaciones, y la empresa privada que genere, porque es un buen negocio. En esa etapa de transición venimos de muchos años de monopolios estatales en electricidad, en el petróleo, y ya no dan, ya se agotó ese modelo estatal. Así es que vamos hacia un modelo privado que económicamente no le signifique más dinero al consumidor, pero sí mejor calidad. En eso estamos. Muchas gracias, mi querido Fernando. Querido ministro, gracias por el tiempo y la gentileza, como siempre, para con I99 y el programa Diálogo. Le mandamos un abrazo, esperamos verlo pronto. Gracias, Fernando. Muchas gracias, mi estimado Eduardo, y saludos a todos.
siempre a las órdenes. Gracias. Al amigo Ramiro, también un abrazo por su cumpleaños, que no lo vi hoy. Gracias, ministro. Aquí he estado en mis cuarteles de invierno, pero en todo caso, un abrazo. Mis compañeros tenían las preguntas mejores para usted. Gracias, Ramiro. Querido Fernando. Y antes de ir al corte, despidiendo al ministro, abrimos espacio en las menciones publicitarias. ¿Cómo no?